la intensidad, sino también el tipo de células del cual estaba compuesto el tejido lesionado. Y así veíamos que si tenemos células lábiles, estas se van a regenerar o a reparar, lo mismo con las células quiescentes, pero en las permanentes no solía pasar ninguno de los dos procesos. Una vez que se supone que la célula estaba lesionada y se iba a intentar reparar o regenerar, se producieron una serie de factores de crecimiento, los cuales estimulaban a la célula al unirse a un receptor a que se produzca la división celular en la fase de mitosis. Entonces teníamos una gráfica, nos decíamos que tenemos receptores y tenemos factores de crecimiento. Yo les decía que los factores de crecimiento más importantes era el factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual producía formación de nuevos vasos sanguíneos. Les hablaba también del factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transparente alfa, el factor de crecimiento derivado de fibroblastos para formación de fibroblastos. Todos estos nos ayudaban a unirse a receptores y formar a que la célula se empiece a dividir. ¿Qué tipo de procesos teníamos? Teníamos formación de factores de crecimiento por mecanismo autócrino, parácrino y endocrino, ¿recuerdan? Autócrino, yo mismo produzco el factor de crecimiento, en mi misma membrana están mis receptores y yo mismo me divido. El parácrino, yo produzco el factor de crecimiento, mi célula vecina tiene el receptor y ella es la que se divide. En el endocrino utilizábamos más para mecanismo hormonal. Hablábamos de los receptores de tres tipos. Teníamos un receptor actividad intrínseca sinasa, un receptor sin actividad catalítica sinasa y un receptor de proteína G. Estos tres receptores lo único que van a hacer es unirse el factor de crecimiento al receptor y mediante una serie de cambios químicos empezar la transcripción y división celular. Siguiente. Para llevar al proceso de mitosis que ustedes ya conocen. Algo muy importante en el caso de las células lábiles, yo les explicaba que las células lábiles, claro está que tienen un constante ciclo de crecimiento, ¿no? De producción. Mueren, se reproducen, mueren, se reproducen. Pero vamos a poner un ejemplo. Si tenemos unas células de la piel que se dividen, no sé, o cambian o mudan cada 15 días, y resulta que yo me corto o me lesiono al día 8, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese momento no se está dividiendo la célula, sino que el estímulo va a hacer que pase de fase G0 a G1 y empiece la división. ¿De qué células? De las células cercanas al sitio de la herida, no de toda la piel, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las células lábiles, las cuales están en todo el tiempo en división. Con las células quiescentes no, porque estas solamente se van a dividir cuando haya el estímulo. Y el factor de crecimiento, obviamente, con la unión al receptor. ¿Está claro? Siguiente. Nosotros hablábamos que para que se regeneren o se reparen los tejidos es muy importante que haya un piso de asiento donde van a generarse estas nuevas células. Y a esto se denominaba matriz extracelular, donde estaba contenida la membrana basal. ¿Recuerdan la membrana basal? Yo les hice ver. Esta matriz extracelular es muy importante porque depende del piso, asiento o soporte donde se van a crecer los nuevos tejidos. Tiene funciones fundamentales. La primera, dar un soporte, como les estoy diciendo, a las nuevas células que se van a producir. Segundo, también forman y producen factores de crecimiento que ayudan a la división celular. Estos factores de crecimiento son señales que ayudan a las células a dividirse. Tercero, mantienen la diferenciación celular. Esta es una de las funciones más importantes que tiene la matriz extracelular. Al mantener la diferenciación celular, nosotros tenemos la función de que son miocitos, osteoblastos, células epiteliales. Al no perderse la diferenciación, estamos previniendo que entre nuestra célula en metaplasia, ¿no es cierto? Recuerden que es un problema de la diferenciación. Igual que el soporte, el andamiaje, que ayuda para la renovación del tejido. Siguiente. La matriz extracelular, como toda forma o toda sustancia o todo compuesto en nuestro cuerpo, está formada por componentes básicos. El primero van a ser las proteínas estructurales, el colágeno y la elastina, las cuales van a dar soporte y elasticidad a nuestro nuevo tejido. El colágeno, como ustedes saben, va a dar soporte y va a dar fuerza. Y la elastina, que va a hacer que se distiendan los tejidos, ¿no es cierto? El primer componente, las proteínas estructurales. Su segundo componente, las glucoproteínas, que van a ayudar a la adhesión y a unión celular. El ejemplo de este más importante es la fibronectina. Adicional a la fibronectina, también podemos tener otras glucoproteínas como las integrinas y las cadeínas, que son proteínas que ayudan a la unión.
Unión, no sé si ustedes recuerdan, en histología les debieron haber dado las uniones de desmosomas, que eran las uniones intercelulares. Estas van a ayudarse junto a la fibronectina, las cadeínas y las integrinas a que se unan a esta formación de desmosomas. Tercero, toda célula tiene que ser lubricada y tiene que tener, no tiene que estar pegada y como la pared, seca, firme, sino también tiene que ser elástica. Y esta lubricación la va a dar por los proteoglicanos, quienes van a lubricar las uniones celulares. Entonces, nuestra matriz extracelular va a tener tres componentes básicos. Las proteínas, como el colágeno y la elastina, las glucoproteínas que van a ayudar a la adhesión, como la fibronectina, la más importante. Tenemos los proteoglicanos, los cuales van a ayudar a la lubricación. ¿Está claro? Todas estas, ¿qué van a formar? Al reunirse una matriz intersticial y la membrana basal. Pásenle la siguiente. Entonces, aquí tenemos el gráfico que ustedes ya vieron. Tenemos la membrana basal, donde van a formarse nuestras nuevas células, y todo esto va a ser parte de la matriz intersticial y en conjunto va a ser la membrana, ¿qué membrana? O la matriz extracelular. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar integrinas, vamos a encontrar lectina, colágeno, elastina. Todo esto nos va a ayudar a ¿qué? A que sea un colchón donde van a formarse las nuevas células. Si todo esto se pierde, estas células van a tener que primero aprovechar el hueco y luego empezar a subir. Siguiente. Bueno, cada una de estas sustancias que forman la matriz extracelular, vamos a describirlas aquí. La primera y la más importante es el colágeno. ¿Qué se acuerdan del colágeno? ¿Qué aporta? Aporta sostén y soporte a nuestras células, ¿no es cierto? Este colágeno, vamos a tener un montón de colágenos. Vamos a tener colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así hasta el 12. El importante y el fundamental en la matriz extracelular va a ser el colágeno tipo 4. En la membrana basal, ¿recuerdan? Regrésele el gráfico, ya. Recuerdan que cuando hablábamos de la membrana basal, les decíamos que estaba formado por colágeno tipo 4. Es el componente fundamental. Se dice tanto de la membrana basal como de la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque en la matriz extracelular también encontrábamos colágeno. Pásale el siguiente. También tenemos un tipo de colágeno que es el tipo 8, que se va a encontrar también en células epiteliales y en células de la piel y en mesenquimatosas, que va a ayudar también a la formación de epidermis y la dermis. El resto de colágenos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el 5, el 7, etcétera, y el 11, van a ayudar a que, como soporte al resto de tejidos. Entonces, en cicatrización y reparación de tejidos, mi colágeno importante es el tipo 4. ¿Está claro? Siguiente. Al igual que el colágeno, voy a tener un sinnúmero de proteínas. Entre estos también tengo la elastina, que como habíamos hablado, le va a dar al tejido una elasticidad. Porque si solamente estuviera formado por colágeno, sería un tejido rígido. Aparte de la elastina, también voy a tener otros tipos de proteínas, como la fibrilina, que al asociarse con otros elementos, va a ser un componente de la matriz extracelular. Esta fibrilina, ¿qué va a hacer? Andamiaje. La mayoría de proteínas van a dar soporte. Aquí en la matriz extracelular se dividen en tres tipos de proteínas. La elastina, que da elasticidad. Las integrinas, cadeínas y lectinas, que dan unión, como las ayudan a la unión. Y el resto de proteínas, que no son las que les nombré, todas esas van a dar soporte. Nada más. Entonces, cuando usted no se acuerde y tiene claro cuáles dan unión y cuál da elasticidad, el resto todas dan soporte. No se haga lío, no se haga problema. Porque son algunas que tal vez para mí son fáciles de escribirlas, pero para ustedes que están aprendiendo va a ser un poco más complejo. Siempre recuerden eso, que hay proteínas de unión, las proteínas que dan elasticidad, como la elastina, que es una sola, y el resto todas van a dar soporte. ¿Está claro? En este caso, la fibrilina, ¿qué va a ayudar? Al soporte. Siguiente. Y aquí estábamos las proteínas que yo les hablaba para las uniones o adherencia celular. ¿Y qué tenemos? Las cadeínas, que son aquellas que actúan como receptores transmembrana, como los que vimos en ese gráfico. Estas cadeínas van a ayudar y van a permitir la interacción entre célula y célula para que se puedan unir. Entonces, las cadeínas son receptores de membrana que van a ayudar a las uniones. Tenemos también las integrinas, que son otro componente de la matriz extracelular, que igual son proteínas que van a ayudar a la unión.
Hay un tipo de proteínas específicas que son las selectinas. Las selectinas son las únicas que van a actuar con los leucocitos. ¿Por qué actúan con los leucocitos y el endotelio vascular? ¿Quién me dice? Recuerden que antes de que haya el proceso de cicatrización, regeneración, reparación, ¿qué hay? Hay lesión, y la lesión que lleva a inflamación. ¿Y qué células vemos en la inflamación? Leucocitos y una respuesta del endotelio vascular. Es por eso que estas selectinas van a empezar a actuar desde la misma inflamación y vienen a los procesos continuos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vuelvo a repetir. Las cadeínas y las integrinas van a ayudar a unión y las selectinas van a actuar con los leucocitos. Siguiente. Tenemos la fibronectina. ¿Qué será la fibronectina? Es igual a otro tipo de proteína que se divide en dos tipos importantes. Es una glucoproteína que ayuda a mantener enlaces y ayuda también a interrelacionar con el ARN mensajero. Eso no me interesa. Lo que quiero que sepan es que la fibronectina va a actuar ¿con qué? Es una proteína que va fibrilar, que va a actuar con el colágeno, con los proteoglicanos y receptores de la superficie de la membrana. Esta fibronectina se divide en dos, una tisular y una plasmática. La tisular, eso quiere decir la que está en el tejido, la que está regenerando, va a ayudar a la adhesión. Adherencia. ¿Adherencia de qué células? De los fibroblastos. Los fibroblastos son unas células fundamentales y las que primero llegan en el momento que hay un corte. ¿Por qué llegan estas células? Porque ayudan junto a las plaquetas a formar el tapón plaquetario. En este caso, la fibronectina tisular va a actuar con los fibroblastos. Y la fibronectina plasmática, en cambio, va a ayudar a formar el coágulo para que uno deje de sangrar. Recuerden que el sangrado, si nosotros estamos tomando anticoagulantes, ¿qué pasará? Esta fibronectina no va a actuar de manera correcta. Y entonces va a haber una dilución de los factores de la coagulación y voy a seguir sangrando. Entonces miren ustedes cómo un sinnúmero de células empiezan a actuar para que se forme el coágulo y se empiece a regenerar el tejido. Entonces son dos componentes que van manejándose a la vez. Llega la fibronectina y dicen, a ver, ustedes soldados, hacer el coágulo. Ustedes soldados, vamos a reparar el tejido. ¿Está claro? ¿Cómo hacen los que reparan el tejido? Se unen a los fibroblastos. ¿Cómo hacen los que estabilizan el coágulo? Se unen a los factores de coagulación. ¿Sí? Siguiente. La laminina y la cadeína, como les dije, también interaccionan para unión. ¿Qué tipo de uniones? Las sonula adens y los desmosomes. ¿Qué eran los desmosomes? ¿Qué eran? Uniones más potentes y más extensas que se encuentran en las células epiteliales. Y las sonula adens eran uniones más pequeñas. Entonces, ¿qué hacen? No es que las integrinas y la laminina y la cadeína van a hacer estos desmosomes, sino que ayudan, son proteínas que en unión con el calcio, dependiente del calcio, empiezan a formar estas uniones. Es como que yo hago el material para el masking o la cinta scotch para unir mis hojas. Eso es lo que hacen estas proteínas. No es que son las desmosomas ni las sonula adens, no. Estas ayudan a la formación de estas. ¿Está claro? Siguiente. Y aquí tenemos el gráfico de nuestra matriz intracelular. Y para que ustedes puedan entender, vamos a ver. Tenemos proteínas que nos sirven para soporte, como el colágeno y como la elastina. Tenemos proteínas que sirven de receptores, ¿se acuerdan? Las integrinas, que yo les decía que traspasaban las membranas y ayudaban como receptores. Miren, estas son las integrinas. Sobrepasan la membrana y sirven de receptores. En conjunto con estas integrinas, aquí van a estar, ¿qué tipo? Las cadeínas van a estar, ¿qué otro tipo tenemos? Las selectrinas. ¿Y las selectrinas con quién van a actuar? Con los leucocitos, ¿cierto? Entonces todo esto, miren, va a ayudar a la unión y la parte de arriba va a ayudar solamente al soporte para la unión de las nuevas células. Siguiente. Todo esto es la base para que usted pueda curar una herida. Si usted no entiende lo que es el colágeno, los fibroblastos, la fibronectina, etc., cómo se hace y cómo se cicatriza una herida. Vamos a ver el mecanismo de curación de heridas. Y aquí tenemos el gráfico que yo les hice de la clase anterior que no se veía tan claro. Tenemos diferentes tipos de heridas, ¿no? Aquí lamentablemente no contemplé las quemaduras, se veía resumido ese gráfico, pero bueno, para las otras cicatrizaciones se resumió. Tenemos heridas superficiales, que es solamente la primera capa de la piel.
tenemos heridas mucho más profundas. Esta es de bordes irregulares, esta misma herida es de bordes continuos. Aquí tenemos una herida totalmente irregular. Obviamente la cicatrización y reparación va a ser distinta, en esta va a ser mucho más rápido porque hasta el sangrado es pequeño, a diferencia de la de allá. Siguiente. Entonces nosotros para reparar un tejido, perdón, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos primero ver cómo es, si es una herida superficial o es una herida profunda. Si se puede regenerar o se puede reparar, dependiendo de cómo haya sido. Entonces, si es una herida superficial, ¿qué va a pasar? Va a haber regeneración. Si es una herida estrellada, profunda, con un hueco enorme que llega hasta hueso, va a haber reparación y se va a demorar mucho más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Primero vamos a ver si las lesiones son graves o no, si son crónicas, si son agudas, cómo están. Dependiendo de eso va a depender el depósito de colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, como cuáles, proteoglicanos, integrinas, fibronectina, laminina, todo lo que viene. ¿Y esto va a llevar a qué? A la formación y reparación o la proliferación de sustancias que van a aislar el tejido. ¿Cuál es la manera de aislar el tejido? Cuando yo tengo mi costra. La costra sirve para aislar el tejido o aislar la herida de las sustancias exógenas. Porque si usted no tuviera la costra, imagínese el polvo, todo lo que en la misma ropa se pega, ¿verdad? Entonces, este mecanismo va a aislar. Y para empezar a reparar un tejido yo tengo pasos fundamentales. El primero, propio de la lesión, la inflamación. El segundo, la formación de nuevos vasos sanguíneos, porque estos vasos sanguíneos van a ser los que van a nutrir a las nuevas células. A este proceso le denomino angiogénesis, que ya vamos a ver. Tercero, voy a tener la migración y proliferación de fibroblastos. ¿Para qué ayudaban los fibroblastos? Para el soporte y estabilización, ¿no es cierto? Y cuarto, una remodelación de esa cicatriz, quiere decir chao costra y debajo proliferación de nuevas células. Vuelvo a repetir. En el paso de la cicatrización y reparación, tengo primero el mecanismo inflamatorio, segundo la angiogénesis, tercero migración de fibroblastos, cuarto remodelación de tejido y quinto el nuevo tejido que se forma. Siguiente. ¿Y qué es la angiogénesis? Formación de nuevos vasos sanguíneos de un vaso ya formado. Y el gráfico lo dice todo. Es como cuando yo tengo una plantita. ¿Qué le pasa a mi plantita si yo la riego bien, la cuido bien? Va a ser un esbozo y va a seguir saliendo ramitas. Es igual. Pero ¿qué necesita este vaso sanguíneo para que salga este esbozo de capilar? Necesita el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este factor es el que le va a decir, a ver, vaso sanguíneo, tienes que empezar a formar otro vaso sanguíneo. Primero va a salir como el arbolito, un brote capilar que va a seguir creciendo y va a formar capilares mucho más pequeños. Y todos estos capilares son los que van a irrigar a la nueva célula. Yo puedo tener angiogénesis por un brote capilar o a partir de la médula, de células que migran de la médula ósea. Tal como vemos aquí, las células migran de la célula ósea, de la médula ósea y llegan al vaso sanguíneo y lo empiezan a formar. Generalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de reparación de tejidos, yo lo hago por el mecanismo de brote capilar, el que ven ustedes acá arriba. ¿Cómo? De la siguiente manera, pasa. Y aquí tengo el ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Número 1, debe destruirse el endotelio vascular. Eso aquí quiere decir que debe abrirse esta parte donde va a salir el brote sanguíneo, el brote capilar. Segundo, va a haber la migración y quimiotaxis de células. Migración de las nuevas células endoteliales y también voy a ver quimiotaxis de leucocitos. Tercero, voy a ver la proliferación de estas nuevas células endoteliales y la formación de luces de maduración. Estas son las luces de maduración y estas de acá, donde va a salir el nuevo capilar. General y por último se van a unir y va a estar formado el nuevo vaso sanguíneo por medio de la formación de la membrana endotelial. Tal cual ven en el gráfico. Ese gráfico está en su libro. Todos los gráficos están en su libro. Así como una rama. Igualito. ¿Está claro? Siguiente. Entonces, el BEGF es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Este que va a ayudar va a ser secretado primero. ¿De dónde sale? De las células estromales y mesenquimatosas, que son las células propias del tejido. Y este que va a ayudar a la inducción y migración de nuevas células, tanto de la médula ósea como del brote capilar, para formar un nuevo vaso sanguíneo. Siguiente. Este cuadro ustedes lo van a encontrar en la
patología. Pero lo más importante en este cuadro es por qué se produce la angiogénesis. Primero, cuando tengo una lesión de tipo hipóxica. Cuando tengo hipoxia o cuando puede haber hipoxia en un tejido que está roto o que está sangrando. Claro, porque se pierde eritrocito y cada eritrocito lleva una molécula de oxígeno. Entonces hay hipoxia y se empieza a producir este factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual va a inducir a la angiogénesis. Siguiente. Y entonces nosotros decíamos que tenemos que formar una cicatriz que va a aislar el medio externo de mi sitio de la lesión. ¿Y cómo puedo yo formar cicatrices? Por medio de la proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos van a ir hacia la nueva trama del tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Todos nos hemos caído, de grandes, de chiquitos, todavía nos seguimos cayendo. Y siempre que nos remellamos o nos caemos, después de que sangra hay un tejido blanquecino. ¿Se han visto? No me digan que alguien no ha visto. O sea, todos nos hemos caído algún rato. Entonces este tejido blanquecino es el tejido de granulación, es el tejido de neoformación o aislamiento. Este tejido de granulación va a estar formado tanto por células eritrocitos como por fibroblastos. Luego este eritrocito se deshidrata y se forma la costra. Por eso la costra, ¿de qué color es? Roja, ¿no es cierto? La costra es amarilla, verde, es roja. Es porque es un eritrocito deshidratado conjunto de fibroblastos. Estos fibroblastos, ¿qué van a hacer en la formación de cicatrices? Una nueva trama del tejido de granulación y van a ayudar a la formación tanto de vasos sanguíneos como componentes de la matriz extracelular. Siguiente. Y hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy.